de sus razones, como el para qué y o por qué el estudio. Para esto debemos tener un propósito bien definido y no hacerlo en cuestión de azar, digámosle así. También en muchos casos se tiene que explicar el por qué es conveniente realizar la investigación y cuáles son los beneficios. Y también el estudiante o universitario deberá exponer frente a un grupo de personas encargadas de aprobar el proyecto, dicha investigación y su justificación. El asesor del investigador, de la persona que está investigando, tiene como fin aclarar a su cliente o al investigador los beneficios de la investigación que se está llevando. Es conveniente también realizar la investigación debido a su importancia potencial de resolver un problema social. Puede también construir una nueva teoría o llegar a generar inquietudes de investigación. Se dice que entre más número de respuestas que conteste de manera positiva o satisfactoria nuestra investigación, va a tener más bases sólidas para justificar lo que es su realización. Aquí tenemos unos criterios para evaluar lo que es la importancia potencial de nuestra investigación. Nuestra investigación deberá responder una serie de preguntas para su evaluación y la importancia potencial que tendrá. Tales aspectos a evaluar serán como por ejemplo la conveniencia. Acá tiene que responder preguntas como qué tan conveniente es la investigación o para qué sirve. En la relevancia social, tiene que responder preguntas como cuál es la trascendencia para la sociedad y quiénes se beneficiarán de los resultados de la investigación y de qué modo. En implicaciones prácticas va a responder preguntas como si va a ayudar a Piba, resolver algún problema real. piba, disculpe, viera que me están pasando las diapos. Permítame. Todavía no se ve como pantalla completa. Permítame. Entonces me había quedado en implicaciones prácticas. Acá va a responder preguntas como que ayudará a resolver algún problema real o si tiene implicaciones trascendentes para una amplia gama de problemas prácticos. En el valor teórico, con la investigación se deberá responder si se llenará algún vacío de conocimiento o si se podrá generalizar los resultados a principios más amplios. Y en utilidad metodológica, nuestra investigación deberá responder si puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar nuevos datos o contribuye a una definición de un concepto. ¿Cómo se hace la justificación? Es necesario haber pues ya hecho lo que es el planteamiento del problema y ya haber realizado lo que es el arqueo de los antecedentes de la misma. O sea, ya tuvimos que haber revisado las aportaciones previas de la materia. Una vez comprendió cuál es el valor y el aporte posible de nuestra investigación, se debe proceder a lo que es redactar la justificación en los párrafos que haga falta. Se va a echar mano de ejemplos, citas y otras informaciones cuando haga falta. Aquí tenemos un ejemplo, puse un ejemplo de una justificación. Podemos observar, es un sencillo ejemplo,
es sobre un contexto de la pandemia global de coronavirus del año 2020. Pues aquí trata de justificar, como pueden leer, a la luz de los estragos que ha causado la enfermedad. Los estudios respecto de infecciones virales en animales cobran una inmensa importancia, ya que podrían en cualquier momento volver a traspasarse al ser humano o zoonosis. Por ende, una investigación sobre el virus de los marsupiales de Australia podría prevenir la próxima pandemia o al menos identificar los virus que con más facilidad la podrían causar, brindándonos por ende información clave a tiempo para prevenirla o tratarla. Pues, fue un pequeño ejemplo que puede conseguir en internet sobre cómo se puede realizar una justificación y le dejo el tiempo a mi compañera. Gracias. Bueno, a mí me toca hablar sobre la vacunación en adultos y en pacientes embarazadas. Entonces, todo esto basado en las normas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Pues durante el embarazo, como todos sabemos y me imagino de que todos hemos atendido a una paciente embarazada, las inmunizaciones correspondientes con ellas, pues, y las prioritarias, digamos, son las del tétanos y la difteria. Esto es para prevenir el tétanos neonatal, que se puede contagiar al momento de que el bebé, pues, nazca y se contamine a través del parto vaginal. Entonces, con estas pacientes, también es muy importante la vacuna de la influenza. Estas vacunas se caracterizan por ser vacunas con virus inactivados, ya que ciertas vacunas, o sea, están contraindicadas totalmente en embarazadas, ya que contienen virus vivos, digamos, por ejemplo, el virus de la varicela, rubiola y el virus del sarampión. Entonces, las inmunizaciones durante el embarazo es con tétanos y difteria. Esto lo dividimos en grupos de riesgo y grupos sin riesgo. En los grupos de riesgo se van a clasificar o se van a subdividir en aquellos municipios en fase de ataque y en fase de mantenimiento. En los grupos en fase de ataque, pues van a ser aquellos municipios que hayan presentado casos de tétanos neonatal y que no cumplen con la meta de cobertura útil de vacunación, que sería más o menos del 90%. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en nuestras unidades de salud que cada vez que llegan las vacunas como que tienen a grupos prioritarios. Ahorita en el caso de la influenza, pues tienen grupos prioritarios y entre ellos están las pacientes embarazadas, pacientes con diabetes mellitus, pacientes hipertensos, con cualquier enfermedad crónica o con a cualquier paciente que esté inmunocomprometido. Entonces, para ellos son esas vacunas, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues la vacuna de la influenza también se les coloca a las pacientes embarazadas. Están los municipios sin riesgo también, que estos pues son pacientes que nunca en su municipio pues nunca se ha reportado algún caso de tétano neonatal y que alcanza la meta de cobertura útil de vacunación del tétanos y de la difteria de más del 90%. Entonces, la siguiente, por favor. En esta, pues, hay ciertos esquemas con respecto a la vacuna del tétanos y la difteria, dependiendo ya sea de la edad de la paciente o si se encuentra en un municipio con riesgo o en un municipio sin riesgo. Entonces, eso va variando. Por ejemplo, lo que varía ahí es el tiempo en el que eh, van a tener el refuerzo de la vacuna. Por ejemplo, en pacientes embarazadas mayores de 15 años que estén en municipios sin riesgo de tétanos neonatal, la vacuna debe de ser, como siempre, 5 dosis de 0.5 ml cada dosis, colocado por vía intramuscular en la región deltoidea de cualquier brazo. La primera dosis debe ser durante el primer contacto, la segunda dosis un mes después de la primera dosis, la tercera dosis
se debe aplicar 6 meses después de la segunda, y el primer refuerzo a los 10 años y el segundo refuerzo a los 10 años del primer refuerzo. Entonces, la siguiente. Otro de los esquemas que tenemos también son para pacientes mayores de 15 años, pero que estas residan en municipios con riesgo para tétanos neonatal. Aquí lo que cambia, digamos, porque siguen siendo las mismas 5 dosis, pero lo que cambian son el tiempo en el que se van a colocar los refuerzos. Por ejemplo, el primer refuerzo debe ser 1 año después de la tercera dosis y el segundo refuerzo debe ser 1 año después del primer refuerzo. Y otro de los esquemas que tenemos con ellos también es para pacientes menores de 15 años. Acá sí varía un poquito más. Siguiente diapositiva, por favor. En pacientes menores de 15 años, muchas de esas pacientes pues no han cumplido con todo el esquema, o sea, hay pacientes que llegan con su esquema incompleto, entonces, o que no tengan ningún antecedente de haberse colocado la vacuna. Entonces, en estas pacientes, pues los que tengan el esquema completo solo se debe de administrar un refuerzo. Las que tengan el sistema, la vacunación incompleta, pues se debe continuar con el esquema y completar según el cuadro anterior, ¿verdad? De las embarazadas mayores de 15 años con o sin riesgo. Y para aquellas personas que no tengan antecedentes, se debe iniciar el esquema, ya sea que aplique para pacientes mayores o menores de 15 años o que aplique para pacientes en municipios de riesgo o sin riesgo. Entonces, en la siguiente, pues tenemos la vacuna contra la influenza, que también esta es una de las vacunas que se recomiendan. La siguiente, por favor. No, acá como la imagen nos dice, ¿verdad? Va a proteger al bebé durante los primeros 6 meses de vida, va a ser segura en cualquier trimestre del embarazo y va a reducir un 40% el riesgo de hospitalización por influenza en las mujeres embarazadas. Acá la dosis, pues es única dosis nada más de 0.5 ml. La vía de administración, pues es igual intramuscular en región deltoidea. 2 dedos por debajo del hombro de cualquiera de los 2 brazos, ¿verdad? Entonces, esta la debemos de colocar, no importa el trimestre del embarazo que curse la paciente. Y creo que, pues, para estas fechas, al menos en mi área de salud, son las que están colocando ahorita a todos los pacientes, a todos los pacientes priorizados. Siguiente, Piva, por favor. Y ya por último tenemos las inmunizaciones en adultos. En las inmunizaciones en los adultos, pues tenemos también la vacuna contra el tétanos y la difteria, que se puede administrar en mujeres en edad reproductiva, como es el mismo esquema, digamos, que ya habíamos mencionado anteriormente. La primera dosis al primer contacto, la segunda dosis 1 mes después, la tercera dosis 6 meses después y los refuerzos, el primero que es a los 10 años de la tercera dosis y el segundo refuerzo que es 10 años después del primer refuerzo. También tenemos acá la vacuna de la influenza que, como les había dicho, las personas adultas con enfermedades crónicas también tienen que tener la vacuna de la influenza. También se puede administrar a personas mayores concentradas en asilos, en grupos organizados y a nosotros también, ¿verdad? Por ser proveedores de la salud. También tenemos el esquema de la vacuna de la hepatitis B, que se le puede administrar a toda persona adulta o a toda persona mayor y también a las personas proveedoras de salud. Solamente. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien, gracias chicos. Creo que este es un tema que todos manejan. Solo como mencionaba María Fernanda,
que la influenza la colocan en todo el momento del embarazo. ¿Será que así lo hacen en los puestos de salud? ¿Ustedes se han dado cuenta? ¿O les indican en qué momento colocarse la vacuna de la influenza? Cualquier semana de gestación la colocan, doctor. Y con la TDA, Mayor a 20 semanas, doctora. ¿por qué la colocan a mayor a 20 semanas? A ver, ¿alguien? ¿Cuál es el objetivo de la TDA? Sin googlearlo, sin googlearlo.